Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Los átomos fatales repetirán la urgente Afrodita de oro, los tébanos, las ágoras. En edades futuras oprimirá el centauro con el casco solípedo el pecho del lapita. Cuando Roma sea polvo, gemirá en la infinita noche de su palacio fétido el Minotaurio. Volverá toda noche de insomnio, minuciosa. La mano que esto escribe renacerá del mismo vientre. Férreos ejércitos construirán el abismo. David Hume de Edimburgo dijo la misma cosa. No sé si volveremos en un ciclo segundo como vuelven las cifras de una fracción periódica, pero sé que una oscura rotación pitagórica que en una oscura rotación pitagórica noche a noche me dejan en un lugar del mundo, que es la de los arrabales, una esquina remota que puede ser del norte, del sur o del oeste, pero que tiene siempre una tapia celeste, una higuera sombría y una vereda rota. Estos son los 5 primeros cuartetos de La Noche Cíclica, uno de los poemas quizás más conocidos de Jorge Luis Borges. Y con este poema, con parte de este poema, inicio este último, digamos, tema que voy a tratar en este año, pero que sin duda será el preámbulo para los que van a venir para el próximo. Al menos en este calendario, que ya en alguna ocasión he hablado un poco sobre el calendario y las ideas que tenemos en torno diferentes, ¿no? En las diferentes culturas que existen. Y bueno, quise hacerlo previamente a por lo menos finalizar este calendario occidental y aprovechar un tema que ya había querido tratar en otra ocasión y que sin duda alguna dadas ciertas temáticas que se desarrollan en series de televisión y en películas, pues es una oportunidad la mía esta de esta fecha de aprovechar y hacerlo en la víspera del año nuevo del calendario occidental para hablar del eterno retorno. Y es un tema muy interesante. Bueno, voy dando un saludo a Ben Joseph. Hola, ¿cómo está todo? Creo que estás en Israel, ¿no? Ben Joseph sí que es Shemuel o Daniel el que está allí en esta cuenta. Y un saludo a Sandra que acaba de llegar. Un saludo enorme. Sandra, qué bueno que estés por acá. Bueno, vamos a hablar del eterno retorno, porque es un tema que a mí en lo particular me toca profundamente, no solo por el hecho de que muchos autores que a mí que me gustan y que he leído a lo largo de los años lo tratan, sino porque a partir de una serie de experiencias personales que han sido continuas y permanentes en mi vida, pues ha hecho que esto sea un tema recurrente y que de algún modo siempre lo tenga que tratar. Y bueno, eso me lleva a considerar incluso a mencionar algo que me hubiera encantado tratarlo como un tema aparte porque lo merece, y es el déjà vu, o el déjà vu, como se pronuncia aparentemente en francés de manera más correcta. Este fenómeno que es muy común y que muchísimas personas han reportado, es esa idea de pensar que hay alguna situación, un evento que uno ya lo ha vivido y lo ha soñado y que por supuesto a lo largo de los años se le ha dado muchas explicaciones como una reencarnación o simplemente una forma de memoria colectiva o simplemente una forma en que el cerebro procesa información por anticipado antes que el ojo digamos la capte completamente y que genera esta sensación de que esto ha sucedido con anterioridad y que yo alguna vez me llegué a explicar de una manera más naturalista por una cosa totalmente sencilla, y es que en realidad nosotros en nuestra vida siempre nos enfrentamos a situaciones similares y que no sería raro que en algún momento se repitieran y por lo tanto muchas veces las olvidamos y pensamos que no las hemos vivido con anterioridad y el cerebro no sabe interpretar muy bien esta situación y olvida que hubo una situación anterior previa. Pero bueno, más allá de esto, una de las explicaciones que se dio y que sin duda alguna tiene un contenido metafísico muy fuerte es pensar que el déjà vu es una forma de prueba o muestra del eterno retorno, esa idea filosófica transversal
universal a la cultura a las culturas humanas que se ve en muchas sociedades y que básicamente lo que nos quiere decir es que hay un recurrir constante de las cosas y una nueva aparición y desaparición del universo y que vuelven a suceder los mismos eventos y las mismas situaciones al cabo de muchos siglos que acumulándose en milenios y en millones de años formando eones se repiten y se repiten incansablemente. Y bueno, hay una cantidad de ideas en torno a esto. Bueno, y un saludo a Blor también que va llegando aquí. Manito para ti. Y bueno, por aquí anda como un mosquillo que anda por aquí volando. Espero que no huele. Bueno, por la luz ya molesta un poco. Bueno, vamos a indagar un poco sobre este tema y a contar también qué dicen las culturas, qué dice, por supuesto, la ciencia, este tema de qué trata y en qué consiste exactamente y sobre todo la filosofía, cómo lo explora, especialmente la de un filósofo que sin duda alguna para mí como para muchas otras personas ha marcado profundamente su pensamiento y es Friedrich Nietzsche. Y de esta manera, indagar un poco qué hay detrás y qué nos dice ahora últimamente la ciencia, que por supuesto presenta argumentos a favor y en contra de que esta idea efectivamente sea algo que fácticamente, empíricamente puede llegar a ser demostrado alguna vez. Bueno, lo primero y lo, digamos, interesante que quiero recalcar es que el eterno retorno básicamente podemos verlo como un patrón común transcultural. La aparición del concepto de ciclos y la forma en que nosotros los medimos o los contamos o los establecemos o también los relacionamos es casi que imperiosa y hay una necesidad constante en los seres humanos de entablar o entender eso que es la circularidad y cómo estamos metidos realmente en ella y de algún modo los calendarios hacen eso porque si bien hay una historia lineal, una historia que nosotros sabemos que va de principio a fin de la vida de alguien, en últimas lo hacemos a través de unos ciclos que hemos catalogado como años, que hemos llamado años y que muchas de las lenguas antiguas tienen precisamente esta idea de la circularidad. Precisamente la palabra año en hebreo, Shana, quiere decir repetición, quiere decir algo que continuamente vuelve y que da origen a el concepto, por ejemplo, de Mishnah, de repetición, que es además un proceso de estudio, una forma de estudiar ciertos textos, los cuales se memorizaban y se repetían en las yeshivot, en las academias, de tal manera que la mente trabajara constantemente en ello. Y si nosotros analizamos, pues la vida de las personas en todo momento es repetitiva, hay ciclos en todo, en nuestro organismo, en la forma en que viven y renacen y mueren muchas especies, los ciclos del viento, del sol, de la luna y por supuesto también los corporales y todo esto sin duda alguna sirvió para pensar y analizar en términos cósmicos, ¿ya? Y en considerar que en efecto así como se repiten muchos ciclos de la misma manera o de una manera muy similar se va a repetir también el cosmos y esto lo plantearon pitagóricos, estoicos, los epicúreos y por supuesto también lo rescataron de Hesiodo, que a su vez lo tomó de todas las tradiciones persas, especialmente una que eran los llamados misterios babilónicos y una se desarrolló dentro de ahí que se llamó el surbanismo y el surbanismo fue una suerte de secta disidente del zoroastrismo, estoy hablando ya casi 3000 años hacia el pasado o 2500 años hacia el pasado que surge en Babilonia y ya comienzan a adorar el tiempo. Esta adoración de Surban, el dios del tiempo, que luego pasaría al mundo griego como la adoración de Cronos y la adoración de Júpiter en el mundo romano, pues quedó mucho tiempo y digamos por varios momentos en varias culturas donde todos estos imperios se aposentaron, pues esa idea quedó girando, quedó pensándose, quedó trabajándose en muchos pueblos al punto tal de que la idea de lo cíclico se comenzó a difuminar y entender de una manera
muy especial, ¿no? Y en ese sentido se desarrollaron muchísimas mitos de las edades del mundo, líneas de pensamiento surgieron en eso y por supuesto también líneas de esoterismo o escuelas de esoterismo que comenzaron a indagar y a pensar metafísicamente esto que significaba. Por supuesto, esto nos llevó a una concepción filosófica del mundo y que sin duda alguna fueron los estoicos quienes más concentraron esta idea y más la emplearon para hablar de una repetición del mundo que se iba a extinguir y que iba a volver a crearse continuamente, iba a volver a aparecer. Y esta idea, para muchas personas puede ser incluso motivo de pensar en algo de ciencia ficción. Sin duda alguna, una obra que para muchos, a mí en algún momento me pareció un poco cansona, pero que sin duda alguna es y ha sido y sigue siendo una serie de culto y es más bien reciente, fue la serie alemana Dark, donde se trabajó constantemente esta idea y que, como yo sugería, no sé si esto se ha dicho, se ha comentado, tiene una clara influencia de Cien años de soledad, obra en la que también se presenta una suerte, aunque no lo conmencion de manera explícita, una suerte de recreación de ese mundo fantástico, mágico, al que Gabriel García Márquez pues nos presenta en su obra. Esto entonces comienza a darse y en el mundo y comienza a estar unido con un tema que ya trata aquí, que es la de la escatología, la apocalíptica, del que ya he hablado varias veces, y nada más que se le agrega una idea de que simplemente luego de esos estados apocalípticos, esos estados escatológicos, las cosas no desaparecen, sino que reaparecen, resurgen otra vez de la nada, a la manera de un fénix, que es también un animal cíclico, y se vuelve otra vez a surgir, a presentarse, de tal manera que sigue siendo igual a la forma anterior a la muerte. Y eso es un elemento importante porque hay otras formas de repetición que también vamos a ver, en las que no se van a repetir las mismas cosas como tal, sino que surge una vez más, pero de manera diferente. Entonces, es interesante ver que esto es una forma, digamos, de extrapolar elementos que están en el entorno cotidiano y que nosotros, como lo vemos de manera cíclica, pues por supuesto se va a aplicar a entender el proceso cosmológico por completo. Y ya no solamente ver a la historia de una manera lineal, unidireccional, sino que en últimas es parte, o lo que estamos viviendo es parte de un ciclo infinito de existencias que han aparecido y han desaparecido a lo largo y ancho de toda la eternidad. Incluso hay concepciones, como veremos más adelante, especialmente en el mundo indostánico, sobre todo en obras como los Puranas, donde esto se desarrolla de una manera tan refinada que comienza a pensarse con unos detalles y con una numeración muy precisa para decir de qué se tratan y cómo son estos ciclos, sobre los cuales ya hablaré en algún momento. Pero bueno, el punto es que todas estas ideas permearon el pensamiento de muchísimos pensadores, de muchísimas autoridades, de muchísimos intelectuales, filósofos, sacerdotes, profetas, y comenzaron a hablar de esta idea del eterno retorno, que en el mundo de la India, como le digo, se conoce como el samsara, esa rueda que va y viene, que no solamente ocurre en la vida de una persona, sino también en el cosmos mismo. Y por supuesto, también en las ideas místicas o entre comillas religiosas, esto se presenta. Quizás uno de los más conocidos es lo que el famoso Hermes Trismegisto presenta en su obra El Kybalión, donde el ritmo precisamente es considerado como uno de los elementos más importantes para tener o comprender la existencia y tener una visión amplia, teórica, de lo que es el tiempo. Y en esta obra, El Kybalión, se nos presenta el tiempo como algo que se repite, que vuelve constantemente a generarse una vez desde el principio y renace otra vez y nunca se cansa. Sin duda alguna, este tipo de reflexiones, que fueron parte pues
permearon el Renacimiento y que tuvieron incidencia en la alquimia, en la Kabbalah, en el gnosticismo, en las nuevas formas esotéricas que aparecieron en ese tiempo, pues comenzaron a ser recreadas y pensadas y sobre todo expresadas artísticamente. Y quizás una de las formas más interesantes de ellas es el Ouroboros, ¿no? Esa serpiente que se come a sí misma, que se está comiendo, que la cabeza se come a la cola y que es el símbolo que sirvió durante muchos años y siglos como símbolo de expresión de la materialidad y del mundo que nos encerraba y encerraba el conocimiento y que es análogo por supuesto al samsara del hinduismo. De una manera también un poco más cercana, más, o que por lo menos la gente puede, digamos, recurrir a es un texto, también lo encontramos en la Biblia y especialmente en un pasaje de uno de los libros quizás más interesantes en términos del pensamiento y que poco se ha abordado desde esa visión, y es el libro del Coelet, del congregador, lo que el mundo cristiano conoce como el Eclesiastés. Y él dice al principio, en un pasaje bellísimo, una de las reflexiones quizás más sencillas, más simples, pero también más profundas. Cuando dice el Hebel Jabalín, el vanidad de vanidades, dice el Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego se pregunta, ¿qué provecho tiene el ser humano de todo su trabajo en que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y en sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada de nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Si bien esto nos vuelve a los ciclos naturales que les mencionaba al principio, este pasaje sirvió para entender que asimismo como esto era recurrente, la creación misma era recurrente. Y en torno a una idea tan importante como la que presenta aquí el Coele, también se relacionó con un concepto bellísimo e importante en términos agrícolas para la Torá, para el judaísmo, como el de la Shemitah, que básicamente aquí es lo que conocen como el año sabático, y que era un tiempo en el que todo se retornaba, regresaba a sus dueños, se perdonaban las deudas, y esto se aplicaba literalmente a la vida agrícola del pueblo de Israel, pero sirvió como una expresión metafísica de lo que en el cosmos sucedía y que era luego presentado o finalizado de algún modo a través del famoso jubileo, el Gran Yobel, que era la conclusión final luego de 50 años. La práctica literal era ir cada 7 años, era un año de descanso, y en el año 49, para acercarse al 50, había un gran descanso. Esto servía como símbolo para hablar de los ciclos cósmicos, como un libro como el Sefer Hatemuná, el libro de las combinaciones, lo observó, lo analizó y sirvió para dar una forma de pensar cómo el universo se organizaba de distintas maneras de acuerdo a las fuerzas que regían en él, y que de acuerdo a los sabios de la Cábala, pues en nuestro caso estamos siendo regidos por fuerzas muy digamos opresivas, por decirlo de algún modo, que contienen y hacen que el mundo sea como es hoy. Un saludo a Luisa, que acaba de llegar, y bueno, estamos hablando del eterno retorno. Y bueno, entre otras cosas, mientras vamos dándole una pausa, ¿alguien ha tenido un déjà vu? Y que ha sentido cuando tiene esa sensación de que esto se repite y que ha vuelto a pasar o que ha pasado alguna vez de una manera previa.
y esa sensación que es un poco extraña que se siente en ese momento. ¿Será acaso eso una muestra de lo que el cerebro puede guardar o la materia puede guardar para recordarnos que efectivamente las cosas suceden y vuelven a suceder igual? Cosa que el filósofo Nietzsche nos va a servir como, nos va a utilizar o va a emplear como un método de reflexión para indagar sobre nuestra propia vida y para quererla de una manera bastante potente. Bueno, sin duda alguna, así como el Coelet, quizás otro también de los autores que han hecho popular esto y que fue el que más popularizó y que le sirvió a los estoicos, a los pitagóricos, al mismo Platón, a que esto se desarrollara y que sirvió como de contacto entre Oriente y Occidente, fue el poeta Hesiodo, que en su obra Trabajos y Días presenta a la manera griega lo que en algún momento en el mundo babilonio se conoció como la doctrina del ciclo cósmico, en el que, y ojo con estas palabras porque van a tener resonancia en Platón, pero también en el mundo indostánico, en el mundo de la India, en el que a partir de reflexionar en la respiración, en la inhalación y en la exhalación, que se veían como procesos no solamente del cuerpo humano, sino que este era análogo al universo mismo, esa inhalación y esa exhalación cósmica tenían una forma más cercana para los humanos en el año terrestre y que pasaba por unos ciclos que eran nada más ni nada menos que un ciclo de destrucción de fuego, que es análogo al verano, y un ciclo de destrucción de agua, que es análogo, por supuesto, al invierno. Y esto servía para explicar la cantidad de mitos que van surgiendo en la poesía de Hesiodo y que tienen que ver, por supuesto, con todos los elementos naturales, estacionales. Como les decía, todo esto fue tomado en gran medida del zurbanismo, una secta que se salió del zoroastrismo y que adoraba el tiempo, y que también nos menciona esta secta y heredó esto a los griegos, los llamados ciclos regidos por planetas. Y esos planetas, los 7 planetas clásicos, incluyendo al Sol y a la Luna, que eran considerados parte de la lista de los planetas, nosotros astronómicamente no los consideramos así, pues ellos lo asociaban con metales. Entonces la Luna era la plata, el Sol era el oro, Marte era el bronce y así, ¿no? Entonces iban asociándolos y estos 7 metales tenían una relación cósmica y representaban a la vez una edad, una época en la que era precedida, o más bien en la que era finalizada por la aparición o la encarnación del llamado Marduk Adapa. Que esta es una forma muy similar a lo que en el mundo de la India va a ser los avatares, que es una forma en la que especialmente el dios Vishnu, que es el dios de la conservación, presenta o se expresa en el mundo para poder, digamos, ayudar al mundo, alentar al mundo a que termine su proceso y a la vez darle una suerte de alivio por las fuerzas malvadas y demoníacas que aparecen y que hostigan a las personas y que no pueden sobrevivir bajo esas condiciones. Bueno, pero volviendo a Hesiodo, Hesiodo nos presenta 5 edades que, de acuerdo y a lo que él expresa en el poema Trabajos y Días, son edades que retornan constantemente y que precisamente tienen que ver o están asociados en parte a estos metales y van desde la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes, que es la única que no se asocia a ningún metal, y termina todo en la edad de hierro, salvo por la edad de los héroes. Estas ideas, esta jerarquización de edades es muy similar a lo que nos va a presentar el mundo de la India, especialmente en los textos sagrados llamados los Puranas, que son una gran recopilación de documentos con muchísimas leyendas de todo tipo diverso, en el que se adora a determinados dioses que se consideran como los principales. Entonces allí no se le va a conocer como edad de oro, sino se le va a llamar el Satya Yuga, la edad más virtuosa, el Dvapara Yuga, la edad secundaria, el Satya Yuga, la edad terciaria,
y el Kali Yuga, la edad de hierro, la edad final. Y cada uno de ellos presenta una serie de avatares, de descensos de la divinidad. El caso es que Hesiodo, volviendo un poco, ya volveremos hacia el Indostán, nos habla de que hay una edad de oro en la que en ese momento los seres humanos había una serie de personajes humanos que habían sido creados por Cronos. El dios, no se olviden, el dios del tiempo eh, para la mentalidad griega. Y él había hecho unos seres humanos totalmente perfectos. Y ese periodo, esa edad, podríamos decir incluso esa edad pasada, un ciclo anterior que no tiene nada que ver con el nuestro y por lo tanto no podría decirse que es una repetición inmediata de lo que ha acontecido, sino que viene ocurriendo con los siglos. Eh, esa edad era totalmente virtuosa y era tan virtuosa que en realidad no había muerte en sí misma, muerte digo fea, trágica, sino que era una suerte de adormecimiento en el que los cuerpos iban cayendo y se transformaban en espíritus que terminaban volviéndose parte del pabellón y del ejército de los dioses superiores. No estoy hablando de los dioses olímpicos, sino de los dioses primeros. Y luego de esta edad decae y comienza a llegar la edad de plata. Aquí aparecen los dioses olímpicos, con Zeus a la cabeza, y ellos crean a una raza humana muy distinta a la anterior y no les sale tan bien, es un poco decadente, es bastante conflictiva y lo más peligroso para el mundo de los dioses es que se niegan a hacer sacrificios y por esta razón Zeus los destruye. Llega entonces otro periodo que se llamó la Edad de Bronce, en la que apareció una humanidad totalmente violenta y que solo estaba lista para la guerra y básicamente se mataban entre ellos, casi se extinguen hasta que definitivamente terminan siendo castigados en lo que se conoce como el diluvio de Deucalión. Y allí son arrasados por los dioses porque son una raza que prácticamente no sirve para nada. Aquí, como una forma de intermedio y algo distinto, como una forma de disenso frente a este proceso, aparece la edad de los héroes. Y es interesante porque aquí es una edad excepcional, no se asocia a ningún metal y supera a la edad anterior. Los seres que aparecen, los seres humanos, si bien tienen una suerte de defectos frente a los anteriores en términos de que tal vez no sean más fuertes, sí son más fuertes en términos de la virtud, logran más cosas, logran más proezas, son virtuosos, hacen actos heroicos y por lo tanto merecen una posición especial. Sin embargo, es una edad que no va a durar para siempre, dice Hesiodo, y luego de terminada esta etapa llega la edad de hierro, que es básicamente análoga a lo que los hindúes piensan sobre el Kali Yuga, que es básicamente el presente, nuestra edad actual, donde los seres humanos vivimos en un estado de miseria y los males son comunes y lo virtuoso es considerado negativo y los malos son los que imperan y comienzan a reinar. Esos son como los grandes símbolos que se están allí. Es tan fuerte esta edad y la agresividad que ella tiene, que unas palabras de Hesiodo en parte de su poema tienen elementos análogos con otras tradiciones cuando se habla de la apocalíptica. Pero leamos lo que dice Hesiodo. Dice: no hubiera querido estar entre los hombres de esta quinta generación, sino haber muerto antes o haber nacido después. Porque, igual que los apocalipsis, se cuenta que es algo tan fuerte la forma en que esta edad de hierro genera todos sus procesos, que comienza a destruirse por completo, a degenerarse a tal punto de que ningún sentimiento o virtud va a sobrevivir. Bueno, como sea, para Hesiodo, todas estas edades vuelven a repetirse en una suerte de revitalización del cosmos y van a volver a aparecer en el mismo orden. Ahora, ¿cuál es el contenido de estas edades? No se sabe con precisión si es una
una repetición general de etapa por etapa, o si al interior de esas etapas vayan a suceder los mismos acontecimientos exactamente. Miren que aquí estamos ante un eterno retorno general, no particular. No quiere decir que en cada época vayan a hacer lo mismo, como en el caso de lo que nos va a presentar Nietzsche. Que Nietzsche sí va a hacer una reflexión. No sabemos en el caso de Nietzsche si él lo pensaba que era efectivamente así, sino que si no lo presentaba como una reflexión específica para dar a entender el valor de la vida. Pero bueno, ahorita iremos un poco hacia Nietzsche. El punto es que uno de los que sin duda alguna toma con mucha más potencia esta idea es Platón. Y Platón nos va a hablar, especialmente me parece que es en la República, de ciclos distintos que están regidos por distintas divinidades y que de acuerdo precisamente a este estado de inhalación y exhalación, pues producían condiciones distintas de esos universos. Pero básicamente la diferencia es que estas edades, él no habla de 5 edades, sino única que exclusivamente de 2 edades. A una le llamó la edad de Saturno, que vendría siendo la edad de Cronos, y otro sería la edad de Júpiter, o mejor dicho, la edad de Zeus. Y en la primera edad de Saturno, que vendría siendo, que correspondería a las 2 primeras del caso de Hesiodo, pues era un mundo cuyo tiempo ocurría al revés de nuestro estado, ya igual que la diferencia en la inhalación y la exhalación, y había un orden divino totalmente distinto que permitía que se desarrollaran las cosas a mejor. Y sobre todo hay una imagen fantástica, y es la idea de que los hombres nacían de la tierra, desde la tumba, y terminaban muriendo en el vientre materno, y todo ocurría de algún modo al revés, con incluyendo pues de que todo iba bien, de que todo sucedía de una manera ordenada y totalmente civilizada y superior y casi hasta divina, mientras que la edad de Júpiter era totalmente contraria. Y aquí todo daba un ciclo al que nosotros podríamos llamar un ciclo normal, natural, pero que en últimas es de absoluta decadencia. Ahora, sin duda alguna, y aquí me quiero detener porque también voy a hacer otra cita, y un documento que a mí me impactó muchísimo hace muchos años desde que lo leí, y que cada vez que puedo vuelvo a él para pensar un poco cómo se ha desmenuzado todos estos procesos y cómo se ha contabilizado. Es un comentario que yo leí cuando estaba leyendo el Bhagavad Gita hace muchos años, y bueno, ahora estoy estudiándolo ya detenidamente. Y uno de los comentaristas más populares, no el único por supuesto, pero que en Occidente nos llegó gracias a este movimiento de la conciencia de Krishna, o más conocido como los Hare Krishna, fue la interpretación, o más bien el comentario, que Srila Prabhupada, el líder de este movimiento en Estados Unidos en los años 60, le hace al pasaje, al capítulo 8, verso 17 del Bhagavad Gita. Y él comenta algo bien interesante, porque este es quizás uno de los textos, si bien personalmente ya había escuchado la idea del eterno retorno, es aquí donde toma una sofisticación mucho más grande, sobre todo porque se incluye años, y se incluye cifras muy específicas, y que de manera muy interesante sobrepasan por completo incluso las concepciones cosmológicas que se tienen desde la ciencia occidental. Lo que no quiere decir que sea real, por supuesto, sino que es una imaginación muy interesante, y que es el producto de un proceso cognitivo muy desarrollado para pensar el tiempo. Lo que no en vano, o más bien lo que no quiere le minimiza para nada, porque incluso, como vamos a ver, tal vez, como sugieren algunos, sí estamos dentro de un universo que se repite y que vuelve a aparecer cada tanto millones o eones, y que hace parte pues de unos ciclos eternos. Bueno, dice Prabhupada, para no darle más larga, lo siguiente en este comentario, y cito aquí lo que quería leer. Dice así: la duración del universo material es limitada.
Esta duración se manifiesta en ciclos de kalpas. Ojo con esa palabra, un kalpa, ¿no? Porque un kalpa, como lo va a definir aquí, es así. Dice, un kalpa es un día de Brahma. Brahma, no lo olvidemos, es el Dios creador, pero no el Dios superior. Ellos son enoteístas, especialmente el Hare Krishna. El enoteísmo nos habla de un Dios superior absoluto y otra serie de dioses que son importantes, pero son secundarios frente al Dios principal. Digamos que dentro de la forma en que los Hare Krishna explican Brahma, que en otras tradiciones es un Dios superior, en este caso es un Dios supeditado a Vishnu o a Krishna. El caso es que un día de Brahma consta de 1000 ciclos de 4 yugas. Es decir, que 4 yugas tienen que repetirse 1000 veces para hacer un día de Brahma. Atención con eso. Esas yugas o eras, ¿no? Que son Satya, Treta, Dvapara y Kali. El ciclo de Satya se caracteriza por la virtud, la sabiduría y la religión, sin que en el practicante exista la ignorancia y el vicio. Y el yuga dura 1.728.000 años. Es decir, esa es la edad que dura ese yuga, 1.728.000 años. En el Treta Yuga se introduce el vicio y este yuga dura 1.296.000 años. En el Dvapara Yuga hay una declinación aún mayor de la virtud y la religión con el vicio en aumento y este yuga dura 864.000 años. Y finalmente en el Kali Yuga, el yuga en el que hemos estado viviendo durante los últimos 5.000 años, hay una abundancia de contienda, ignorancia, irreligión y vicio, con la virtud verdadera prácticamente inexistente. Y este yuga dura 432.000 años. En el Kali Yuga, el vicio aumenta hasta el tal punto que al terminar el yuga, el propio Señor Supremo aparece como el Avatara Kalki, el que destruye demonios, salva a sus devotos y comienza otro Satya Yuga. Luego el proceso se pone en marcha de nuevo. Estos 4 yugas, al transcurrir 1000 veces, constituyen un día de Brahma. Y el mismo número constituye una noche. Brahma vive 100 de esos años y luego muere. Según los cálculos terrenales, esos 100 años ascienden a un total de 300 billones 400.000 años más o menos. Es bastante, no lo sé ni leer. De acuerdo con estos cálculos, la vida de Brahma parece fantástica e interminable, pero desde el punto de vista de la eternidad es tan fugaz como la luz del relámpago en el océano causal. Hay infinidad de Brahmas que surgen y desaparecen como las burbujas en el Atlántico. Brahman y su creación son todos parte del universo material y por consiguiente están en flujo constante. Es decir, desde esta visión, este Dios, aunque vive demasiado, no es eterno. Y si bien crea Él el mundo, Él es a su vez creado desde un mundo totalmente superior y espiritual por una entidad, en este caso Vishnu, que es supremo a Él. Y Él es creado y hace parte de esa creación. Pero no solo eso, no solamente nos hablarían aquí de un eterno retorno, sino de muchos eternos retornos, de un campo fluctuante de muchísimos multiversos que estarían, digamos, fluyendo precisamente de la respiración del Mahavishnu, del gran Vishnu, que sería el que respiraría a infinidades de Brahma, que en su interior crearían millones y millones y millones de universos, los cuales en su interior tendrían que pasar por 100 años de la vida de este Dios, y por lo tanto, imagínense, si un día es 1000 veces esos 4 yugas, pues calculen el resto. Bueno, el punto es que ese mundo de Brahma, y eso va a pasar de una manera muy similar en el budismo, ese mundo de Brahma, el budismo va a rescatar mucho esa palabra, es lo que se conoce también, en el budismo se conoce así como el samsara, es decir, como el ciclo de idas de la rueda, de la repetición de las cosas. Que también, de acuerdo a muchos místicos, muchos sabios de todo el mundo, también está ejemplificado con esa sensación de repetir
de cansancio, de cotidianidad constante que no sale de su propio bucle y se repite uno al otro, haciendo que sea algo inagotable. Entonces, pues viendo estas concepciones uno se da cuenta que esto pues sin duda tiene una cantidad de elementos, pues una cantidad de elementos que nos fascinan y digamos, de algún modo nos inquieta de tal manera que nos preguntemos si esto es realmente así. El caso es que, por supuesto, todo esto también va a influir en la literatura. Ya vemos el caso de Jorge Luis Borges, que no solamente en el bello poema de la noche cíclica lo presenta, sino que también nos deja unos ensayos y unos cuentos fantásticos como la doctrina de los ciclos, el tiempo circular, la historia de la eternidad, donde explora esto. Otros autores como Hermann Hesse en Siddhartha sin duda alguna lo deja claro, más aún cuando Siddhartha es un personaje de la India, es un brahmana, un sacerdote, y tiene que vivir en algún momento esos ciclos y se percata de ellos. También aparece en un libro que por supuesto jugó especialmente en los años 90 un peso importante en la cultura, y es el libro de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, para por supuesto también desarrollarse en otra obra, especialmente en una obra fabulosa de orden entre comillas infantil, un libro que recomiendo hartísimo, que es La historia interminable de Michel Ende, que precisamente toma este nombre porque hay un elemento importante en la narrativa que se llama el aurim, que es una forma diferente y bien particular de presentarnos al Ouroboros, y hay una escena muy interesante donde la emperatriz niña le ordena al viejo de la montaña errante, que le cuente la historia interminable, la historia en el que ellos están viviendo, y el viejo le advierte que pues eso no lo puede hacer porque si la vuelve a escribir todo volvería a suceder de nuevo y vendría a ser un final sin final, y los llevaría a meterse en un ciclo de un eterno retorno. Entonces, bueno, eso es una cosa bien interesante, por supuesto. Todo esto va a influir la cultura popular de tal manera que sea parte pues de nuestra cultura. Ahora bien, hay un libro, ya saliéndome un poco de la literatura, que marcó y sin duda alguna dio con el clavo y exactamente cifró y recolectó y recopiló una cantidad de información en torno a esto y lo vio y lo evidenció en muchos pueblos, religiones y sociedades, y es el fabuloso libro de Mircea Eliade, El mito del eterno retorno. Ahí claramente por su título nos está diciendo que pues, está tratando efectivamente eso, y él no solamente va a tratar las edades míticas, las edades doradas, no solamente nos va a describir los procesos en las diferentes religiones, sino que también va a ver la incidencia de eso en el comportamiento humano y cómo estos procesos, tanto personales como cósmicos, pues han nutrido a todas las religiones para entender esos ciclos y cómo las cosas vuelven y reaparecen de una manera maravillosa. Todo esto sin duda alguna va a tener incidencia, y aquí es donde ya me voy hacia uno de los quizás más importantes autores que va a retomar este mito. Hola, un saludo, Cristian, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa música, Cristian? Un saludo enorme. Y bueno, y los músicos precisamente saben la importancia de saber repetir, de saber variar, de saber retornar, y de saber entender la necesidad de esos ciclos y el ritmo. Bueno, el caso es, volviendo a Nietzsche y entendiendo un poco el concepto del eterno retorno como no lo presenta, Nietzsche toma todas estas reflexiones, especialmente por su mentor, que es Schopenhauer, y él en una obra bellísima llamada La Gaia Ciencia o el Gai Saber, él comienza a plantearse una cosa importantísima, ¿no? Y es que se comienza a preguntar qué pasaría con nuestra vida si todos los acontecimientos se repiten, pero no solo los acontecimientos externos,
el cascarón de los hechos, sino además nuestros pensamientos, nuestras ideas, y esto comenzara a ocurrir y alguien se percatara de que esto sucede una vez tras vez, para siempre, en una repetición infinita e incansable. Esta idea, y que él después luego va a retomar y que lo sugiere en la Gaia Ciencia, que va a ser uno de sus tópicos literarios más interesantes, lo va a retomar en un libro fundamental para el pensamiento moderno, y es el Así habló Zaratustra, ¿no? Incluso algunos dirían posmoderno. Y hay un momento en el que Zaratustra, que toma el nombre prestado de Zoroastro, el antiguo profeta persa, pero que aquí él lo toma como un elemento literario. Y hay un momento en el que Zaratustra descubre esta visión del tiempo, descubre el eterno retorno, y es tal el impacto que queda totalmente desmayado, y luego se despierta y, y él comienza a tener una serie de visiones, o más bien una serie de visiones no muy consistentes. Está medio inconsciente, y son los animales los que comienzan a, a mostrarles que él se ha vuelto el maestro del eterno retorno de lo mismo. Y también le dicen que solo a través de la comprensión de ese eterno retorno, él va a comenzar a despertar y a entender que los fracasos también pueden llegar a ser éxitos, que en ese estado de trance él puede comenzar a darse cuenta que toda la historia, desde la aparición de las especies homínidas de las cuales los seres humanos hemos venido, pueden volverse a gestar y a desarrollarse todos los procesos que van a permitir que aparezca el Übermensch, el superhumano, el superhombre, ¿ya? Y él va a darse cuenta que ese eterno retorno es totalmente importante. ¿Por qué? Porque para Nietzsche llega algo importante, y esto tiene una incidencia de carácter ético o moral, para ser precisos, y es que si esto es así, Nietzsche dice, uno debe vivir una vida tan buena, tan exacta, tan precisa, tan potente sería exactamente la palabra, que uno no tenga otra alternativa que querer definitivamente volver a vivir la vida que ha tenido. Es decir, como lo presenta él, hay que obrar de modo que, de tal modo, mejor dicho, obrar de tal manera que cualquier horizonte infinito de retornos que suceda no nos intimide, porque esa vida la queremos volver a vivir, ¿ya? Y también, por supuesto, eso nos lleva a elegir de una manera concreta y exacta volver a vivir toda su vida de nuevo, sin temor alguno. Es decir, tener la confianza de vivir una vida tan buena que todas las personas conscientes del eterno retorno puedan de algún modo decir, sí, quiero volver a vivir mi vida. De tal manera que sean eso, unas vidas potentes, unas vidas totalmente alentadas. Y es particular porque muchas personas, leyendo muy mal a Nietzsche, piensan que es un nihilista, ¿no? Cuando en realidad, si hay un autor que es el autor de la potencia, de la aceptación plena de la vida en toda su vitalidad, es Nietzsche. El punto es que la pregunta es, bueno, ¿y si eso es así, cómo se haría? ¿De qué manera, cómo podríamos llegar nosotros a eso? ¿Cómo podríamos nosotros pensar efectivamente que eso nos va a suceder, que eso va a pasar? Bueno, y eso es una pregunta pues no menor dentro de la obra, pero pues que yo no voy a indagar aquí del todo, porque invito en últimas a que la lean, a que lean el Así hablaba Zaratustra. Pero básicamente es una vida que observe constantemente sus momentos, sus pasos, y quiera seguir profundizando en ella, siendo totalmente potente de ella, totalmente alegre frente a ella, totalmente libre y no atado a ninguna circunstancia. Ahora bien,
Todo esto está muy bien, es llamativo, es interesante, pero en últimas no deja de ser elementos literarios que nos deben poner a pensar, que nos deben poner a, a considerar esto. Yo quisiera, eso sí, antes de meterme en esas berenjenales de la ciencia, eh, pensar en una cosa que es un texto que además me ha gustado muchísimo. Voy a citar los dos momentos que está en un libro llamado El lado activo del infinito de Carlos Castaneda, autor sobre el que ya traté aquí. Y él tiene al principio del libro dos tipos de poemas medio en prosa, donde comienza a pensar qué pasa con nuestro lenguaje y cómo ese lenguaje ordena nuestra mentalidad. Y él presenta dos textos que son prácticamente cara y sello. Ya a uno le llama sintaxis y al otro le llama la otra sintaxis. El caso es que en sintaxis nos presenta una, o más bien nos da una visión convencional, ordenada, firme en estas ideas científicas, mientras que en el otro nos va a presentar otra alternativa. Leamos primero qué nos dice en sintaxis para pasar al segundo. Dice así, sintaxis. Un hombre, mirando fijamente sus ecuaciones, dijo que el universo tuvo un comienzo, hubo una explosión, dijo, un estallido de estallidos, y el universo nació. Y se expande, dijo. Había incluso calculado la duración de su vida, 10.000 millones de revoluciones de la Tierra alrededor del Sol. El mundo entero aclamó. Hallaron que sus cálculos eran ciencia. Ninguno pensó que al proponer que el universo comenzó, el hombre había meramente reflejado la sintaxis de su lengua madre. Una sintaxis que exige comienzos, como el nacimiento, y desarrollos como la maduración, y finales como la muerte. En tanto, declaraciones de hechos. El universo comenzó y está envejeciendo. El hombre nos aseguró y morirá como mueren todas las cosas, como él mismo murió luego de confirmar matemáticamente la sintaxis de su lengua madre. Bueno, eso nos da una crítica muy interesante sobre el Big Bang, ¿no? Sobre la idea del génesis, del principio temporal de algo. Y de esa manera, pues él dice en últimas, lo que se está diciendo allí es simplemente haciendo una extrapolación de nuestras ideas convencionales, de ver que algo tiene un principio y un fin, y pasarlo al universo. Pero ¿por qué no pensarlo de otro modo? ¿Por qué no indagar más allá y tal vez darle una vuelta de tuerca a este asunto y pensar que hay otra sintaxis? Y así nos lo dice en esta otra parte de este pasaje. Y dice así. La otra sintaxis. ¿El universo realmente comenzó? ¿Es verdadera la teoría del gran estallido? Estas no son preguntas, aunque suenen como si lo fueran. Es la sintaxis que requiere comienzos, desarrollos y fines, en tanto declaraciones de hechos, la única sintaxis que existe. Esa es la verdadera pregunta. Hay otra sintaxis. Hay una, por ejemplo, que exige que variedades de intensidad sean tomadas como hechos. En esa sintaxis nada comienza y nada termina. Por lo tanto, el nacimiento no es un suceso claro y definido, sino un tipo específico de intensidad, y asimismo la maduración y asimismo la muerte. Un hombre de esa sintaxis, mirando sus ecuaciones, haya que ha calculado suficientes variedades de intensidad para decir con autoridad que el universo nunca comenzó y nunca terminará, pero que atraviesa y atravesará infinitas fluctuaciones de intensidad. Ese hombre bien podría concluir que el universo mismo es la carroza de la intensidad y que uno puede abordarla para viajar a través de cambios sin fin. Concluirá todo ello y mucho más, acaso sin nunca darse cuenta de que está meramente confirmando la sintaxis de su lengua madre. Bueno, aquí Castaneda por supuesto va incluso más allá de un eterno retorno, no me meteré en ese berenjenal que incluso se puede pensar desde varias ópticas, pero el punto es que nos dice, ¿por qué no pensamos desde allí
¿Cómo puede existir una cosa distinta de lo lineal? Y pensar que tal vez sea posible la idea de que las cosas retornen sobre sí mismas y que sean acontecimientos que no pueden pensarse a partir de una definición de principios y finales, sino de acontecimientos que han sido impactados, sucedidos, acontecidos, intensificados en determinado momento, y por último se sale uno de ellos pensando que se han acabado, pero en realidad ese proceso sigue, igual que en la muerte. Por más que nosotros pensemos que alguien ha muerto, en realidad todo su cuerpo comienza a ser parte de otra serie de procesos mucho más amplios, mucho más fuertes, que comienzan a disgregarlo. Eh, entonces, esto es interesante porque precisamente, y esto no lo voy a decir pues siendo yo, ni mucho menos, una suerte de experto del tema, pero algunas autoridades científicas dicen haber encontrado una prueba o suerte de pruebas que puedan darnos la idea de que en efecto existe un universo que vuelve, que es cíclico, que es oscilante. Y bueno, yo voy a hacer simplemente una pequeña aclaración para poder entender un poco esto que está aquí. Y es que en las grandes ideas cosmológicas uno puede encontrar tres grandes vertientes, sobre las que al propósito al final hablaré un poco más de eso. Hay una primera que básicamente nos dice que el universo tiene un principio y puede llegar a tener un fin. En esa misma ya abierta son una que el universo continúa existiendo indefinidamente, y en otra en el que claramente tiene un fin. Tomando esta segunda, hay una que nos dice, y sobre todo los datos cosmológicos que se basan en la teoría que hasta ahora se encuentra más acertada, no es totalmente acertada, es importante entenderlo, pero es la que encuentra una lectura mayor de los datos y que se pueden interpretar esos datos, es la teoría del Big Bang, conocida por todos, y que fue un sacerdote, precisamente Lamartine, quien la propuso, y que muchos en algún momento la criticaron porque simplemente decían es una forma en el afirmar su creencia en Dios, por la idea, incluso mal entendida, de pensar de que el Génesis, el libro del Génesis, necesariamente nos está hablando de un principio en términos temporales, cosa que se puede discutir y se puede explicar o entender el texto de otra manera muy distinta, pero esa es la idea convencional. El punto es que, así como hay un Big Bang, una explosión que hace surgir al mundo, desde el cual es el que se puede hablar lo máximo, frente al que hay un estado de singularidad previo al que no se puede definir. La singularidad es un estado que no se sabe desde esta teoría, y como proceso posterior a él, o consecuente más bien, existiría un Big Crunch, una gran disolución y destrucción de todo, que terminaría, o algunos dicen congelando el universo, otros sucediendo eternamente, mientras que otros dirían que separaría a toda la materia y desaparecería la relación del universo con todo lo que ha pasado previamente, haciéndose islas del espacio. Pero hay otros que dicen no, los datos tal vez no puedan llevarse allá. Y hay quienes piensan que el universo en realidad tiene unos instantes de Big Bang, pero que podrían decir que son una suerte de inflación, otra suerte de Big Crunch, pero que no es una destrucción como tal, sino es una forma de reverberar de la materia otra vez sobre el punto al que volvió, para luego una vez surgir una vez más y reorganizarse. Y aquí viene algo interesante, porque me tendría que meter un poco con lo anterior, no es propiamente científico, pero tenemos que recordar esto, y que a mí alguna vez me llevó a escribir un texto hace muchos años especulando al respecto. Y es que hay quienes dicen que, digamos en la visión de Nietzsche, el eterno retorno nos lleva a que una vez acabado un ciclo vuelve y se repite exactamente el mismo. Otros dicen no, espérese, no se repite, porque en realidad los átomos y las condiciones así se volvieran a incluir en una singularidad y volvieran a aparecer en una suerte de Big Bang posterior, esos átomos se reorganizarían de otra manera, produciendo al cabo del tiempo otro universo. Sin embargo, yo me ponía a pensar que en algún momento, por más combinaciones que hayan,
al cabo del tiempo, en la eternidad, se tendrían que dar las mismas combinaciones que hicieron posible estas mismas condiciones. De tal manera que tal vez hubieran variaciones muy mínimas de nuestras formas de vida. No me quiero meter con el tema de los multiversos, que quedará para otro tema, porque aquí estaríamos hablando solamente de una gran eh, energía que se convierte en universo y se multiplica en una sola extensión de eternidad, mientras que en los múltiples universos estaríamos hablando ya no solamente de una eternidad, sino de muchísimas eternidades en las que forever and ever se van multiplicando estas formas. Bueno, el punto es que hay científicos que dicen el universo es lineal, aparece y reaparece y no sabemos si van a aparecer otros, no hay prueba. Otros dicen efectivamente aparece y reaparece y es cíclico, pero hay otros que sostienen que el universo simplemente ha existido y existirá, y que estas ideas de aparición y desaparición, de Big Bang o Big Crunch, de oscilación, son simplemente formas en las que nosotros percibimos que en realidad el universo ha existido y existirá siempre, y que no hay por fuera del cambio ni transformación alguna, y todo ocurre en su interior y que no se va a agotar y que no se va a transformar. Entonces hay tres grandes líneas en las que uno puede ver. Hoy estaríamos viendo de algún modo la del medio, la segunda, y habría que incluir una cuarta, que sería la del omniverso, donde habría un universo total conteniendo múltiples universos. Pero como lo digo, eso es otro tema. Sin embargo, sería interesante hablar de ello. Y al que le guste que hable de ese tema, pues me lo deja en comentarios. El caso es que esta idea de que el universo retorna fue considerada por mucho tiempo por varios científicos. Que comenzaron a darse cuenta que se podía entender teóricamente el universo así, y se le llamó la teoría del universo oscilante. Esta idea, y ahorita voy a hablar cuál es su mayor exponente, es totalmente hipotética, atención con eso. Y ojo, porque soy muy enfático en esto. Una cosa es que nosotros propongamos ideas tan elaboradas como las que dicen los Puranas de la India, pero otra cosa es muy distinto, es probar que así sea. Y ese es el trabajo de la ciencia, no es simplemente proponer una idea. Hacia el final les voy a comentar un poco lo que pienso yo particularmente, que es un poco resultado de todo este cocinado, que es lo que yo llevo a concluir. El punto es que en términos de la ciencia sigue siendo una hipótesis. Sin embargo, comienzan a encontrarse algunos elementos que ayudan a entender que efectivamente tal vez estos ciclos estén pasando. Quizás el más importante de ellos es el trabajo que ha hecho Roger Penrose, que nos presenta una cosa que él llama la teoría exactamente de la cosmología cíclica conforme. Para él, el Big Bang, por supuesto, no es lo único que ocurrió, sino que en realidad el universo ha experimentado en algún momento una suerte de condiciones que hicieron que este Big Bang es simplemente el resultado de una condición previa, de un universo previo. Es decir, para decirlo de una manera para que nos entendamos un poco de una forma más clara. La mayoría de cosmólogos creen que luego del Big Bang el universo experimentó una suerte de expansión muy breve, pero muy potente, ¿ya? Esto se le ha llamado un periodo inflacionario. Y esto ayuda a entender ciertas anomalías y ciertas cosas o irregularidades que se presentan en la estructura del universo primitivo. Y esto permite entender cierta apariencia uniforme que nosotros observamos en el universo, en el cosmos. Es decir, que hacia donde cualquier dirección
que se mire el universo es isotropo, es decir, presenta unas mismas condiciones en cualquier lado. Sin embargo, precisamente Penrose, que no es cualquier pintado en la pared, sino es un gran científico, él ha desarrollado una teoría rival. Y ojo, aunque sea Penrose, y es una teoría muy interesante, que es la que mencioné, la cosmología cíclica conforme, no quiere decir que necesariamente, porque él es un gran teórico, quiere decir que esté en lo cierto. En la ciencia las cosas son muy complicadas de demostrar. El punto es el que él postula que el universo se hizo uniforme mucho antes y no después del Big Bang. Ojo que esto es bien interesante. Es decir, la idea, de acuerdo a él, es que el universo se repite en ciclos infinitos. Cada ciclo se le llama un eón. Y comenzando infinitamente, comienza con un proceso infinitamente pequeño y bastante ligero, y luego se expande y comienza a generar cúmulos de materia. Esta materia, de acuerdo a Penrose, finalmente se reabsorbe por los agujeros negros supermasivos. Y ojo que aquí hay un dato interesantísimo, y es que hay unas observaciones que se han hecho gracias a los telescopios más avanzados que tenemos, y ahorita estamos esperando los nuevos, cosas que se van a encontrar con con este último telescopio que se envió. El caso es que hay un atractor general que hace parecer que todas las galaxias están yendo hacia un mismo punto. No se logra entender. Lo único que podría explicarlo, aparentemente, dicen algunos científicos, es que exista un agujero negro supermasivo en alguna zona del universo y hace que todo se confluya allí, igual que un vertedero del agua, como como un inodoro, literalmente, o como un desagüe en el que todas las cosas van yendo allá. El punto es que, dice Penrose, esta materia finalmente es absorbida por esos agujeros negros supermasivos y que a largo plazo desaparecen, emitiendo continuamente lo que se llama la radiación de Hawking. Es decir, una vez absorben toda la materia, ellos mismos se reabsorben, desaparecen, pero este proceso vuelve y restaura esa uniformidad original, pero que en realidad es el principio de un nuevo escenario para el próximo Big Bang. Ahora, lo interesante, no sé hasta dónde, no he leído la obra, estoy hablando de información que he recogido de diferentes fuentes, de artículos especialmente. Por supuesto, esto ha hecho que sea, pues, haya mucho escepticismo, pero me llama la atención que tiene tal vez mucha relación con lo que algunos teóricos de las cuerdas, hay varias teorías de cuerdas, han llegado a pensar de cómo se procesa o cómo es la relación entre lo muy pequeño y lo grande. Para hacerlo un poco esquemático, por supuesto estoy diciendo aquí totalmente, estoy pasando por encima de muchas cosas, pero para que nos entendamos. Hablemos del universo, el que nosotros supuestamente conocemos hasta donde hemos observado, y nosotros podemos pensarlo en él en tres etapas diferentes. Una, el macroverso, que es todo lo que podemos ver mucho más grande que nosotros, desde escalas planetarias de sistemas solares en adelante, galaxias, etcétera, donde hay objetos inmensos que darían un pavor tremendo. Pensemos en un mesoverso, que sería un universo en el que nosotros podemos percibir y en los cuales aplicamos las leyes convencionales y más conocidas, y hablemos de un microverso, que sería todo lo ínfimo. El del primero, del macroverso, lo podemos explicar con las leyes de la relatividad, que nos dan una clara imagen de lo que está sucediendo allá. En una segunda etapa, el mesoverso, podríamos entenderlo con las leyes de Newton, en la que nosotros podemos entender movimientos simples y que todavía se siguen aplicando. Por eso aplicar leyes de Newton al mundo cosmológico grande, relativo, no sirve. Pero ni las leyes de la relatividad ni las leyes de Newton sirven para aplicarse al microverso, donde entra la cuántica. Ahí es donde entra la teoría de cuerdas. Digamos que la teoría de cuerdas quiere relacionar estos tres estados ahora no sé si desde, porque inicia por la cuántica, pero es entender cómo las cosas micro
en pequeño, se comienzan a reunir y a relacionar de tal modo que pasan por el estado mesoversal, el estado intermedio, hasta generar los grandes cuerpos universales de sistemas solares, galaxias, bueno, estrellas, sistemas solares y galaxias en adelante. De tal manera que desde lo ínfimo se va generando lo macro. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver que el universo se expande en lo grande, se expande en lo perceptible para nosotros de una manera extensible, pero también es inmensamente grande en lo pequeño. Ahora, la teoría de cuerdas quiere relacionar eso. ¿Qué es lo que me recuerda un poco eso que Penrose nos dice y que lo ve explicando en estados cosmológicos? Hay muchas otras teorías, sería larguísimo tener que hablar de todo eso aquí, solo estoy dando unos chispazos, sobre todo para llegar a la conclusión que yo quiero presentar. El punto es, bueno, y voy saludando mientras tanto que acabas de llegar, un saludote, hace rato no te veía por acá. Esta es la cuenta de Caro, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Y un saludote y si eres Caro, un abrazo inmenso. El punto es que la teoría de cuerdas intenta relacionar dos teorías que se van muy mal, y es la relatividad y la cuántica. ¿Y cómo la intenta relacionar? Asumiendo que para poder vencer esta imagen dual que tenemos sobre las partículas, las micropartículas, no pensarlas simplemente como un estado dual de onda o partícula, sino pensarlo más bien como una suerte de cuerdas que se pliegan y se repliegan y van formando las cosas, van generándolas. Es como, voy a traer por acá que me sirve de ejemplo, eh, los átomos, los fotones, todas las micropartículas no vendrían siendo partículas como las pensamos, como si fueran canicas, sino como cuerdas que se repliegan y que juntándose unas van formando los cuerpos, de tal manera que en algún momento pueden extenderse o pueden volverse a plegar, y ellas se pliegan con cierta intensidad de acuerdo a cierto estado vibracional. Ahí no me voy a meter mucho en el asunto de las branas y todo llegan a hacer muchas otras cosas. El punto es que dicen los teóricos de cuerdas que en últimas el universo es es constantemente una forma en que estas micropartículas se pliegan en lo ínfimo y se repliegan en lo grande, y una y otra vez están apareciendo. Ojo, no solamente en términos macro, como sería la idea del eterno retorno, sino constantemente en formas micro que permiten que la realidad misma esté fluyendo, yendo y viniendo constantemente para realizarse de manera constante. Que entre otras cosas me recuerda una oración que nosotros hacemos en las mañanas todos los días, donde le agradecemos a Dios por renovar constantemente la obra de la creación. Es decir, constantemente el universo es renovado. Por eso no consideramos que Dios sea el creador en pasado, sino el continuo creador de todo, en todo momento y en todo tiempo. El punto es que estas ideas, por supuesto, tienen sus detractores, pues porque en ciencia las cosas no se hacen basándose en creencias o en que me pareció bonito o en que esto concuerda con ciertas concepciones. Sin embargo, y sin un laboratorio, porque yo no tengo todo eso para explicar, yo pienso que esto en realidad nos dice mucho, y mi idea, aquí voy a expresar ya para ir finalizando, qué es lo que pienso particularmente de todo esto. Bueno, no es sencillo de explicar, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Para mí, los seres humanos, especialmente, no exclusivamente, pero especialmente por lo que tenemos elementos de simbolización, matemática, lenguaje y todo esto, en realidad somos un estado de la materia que necesariamente tiene que reaparecer bajo ciertas condiciones para poder que la materia misma genere estados de reflexión sobre los procesos que le han llevado a surgir y que le han permitido evolucionar. Teniendo esto en cuenta, yo pienso y sugiero además porque el hecho de que nuestro cuerpo mismo esté formado por material
que ha estado en el universo durante siglos y que por supuesto digamos que ha quedado condicionado a un planeta, pero que está interactuando por vía de la atmósfera, vía los cometas, vía los virus que caen del espacio constantemente y que eso muy poca gente habla. Eh, y de otra cantidad de entidades, que hay una cantidad de vectores que están todo el tiempo fluyendo unos con otros, pues nosotros tenemos la misma luz del sol, pensémoslo nomás, cuántas cosas no hacen que interactúen con nosotros de manera constante. El punto es que yo considero que el cerebro, especialmente, sobre todo con el cerebro humano, podemos tener reflejos o no sabría cómo traducir esta palabra. Yo me baso mucho en una palabra hebrea que se llama el reshimu, los rasgos. El reshimu es una suerte de toda aquella cosa que ha tenido contacto una con otra en algún momento, así sea solo un poco de tiempo, guarda un rasgo y una memoria. Y el cerebro, al ser hecho de átomos, al ser hecho de materia que confluye y en algún momento concibe estas ideas. Y estas ideas suelen ser como un tanteo para dar a entender o darse a explicar cómo él vive en esta inmensidad y de qué manera comienza a adquirir conciencia. De esa manera, yo pienso que las ideas del universo lineal, ya sea pulsante, es decir, oscilante que aparece y reaparece, o ya sea estacionario, imaginarnos un universo eterno, en realidad no son contradictorias y pueden relacionarse mucho. Incluso se puede hablar del omniverso, que no lo he incluido aquí, pero voy a basarme en los tres. Pero yo no los vería como algo contradictorio, sino que tiene que ver mucho con la capacidad de descripción y de percepción que nosotros tenemos gracias a los elementos técnicos, gracias a la capacidad intelectual que vamos generando en cada generación y gracias y sobre todo, porque eso es lo que nos va a ayudar, a la capacidad de organizar un lenguaje que nos permita describir y sobre todo preservar para la siguiente generación ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, decir es que el universo es lineal, es pulsante o estacionario, como si fueran contrarios, no me parece tan lógico. En realidad, nosotros podemos pensar en un universo lineal si tenemos criterios definidos en los que les damos un principio y un final por cuestión de discriminación y de generar procesos para jerarquizar y establecer edades, precisamente periodos, para generar periodización y hablar en términos históricos. Pero desde otro punto de vista, también podemos llegar a ver, y que sería un elemento empírico para hablar en términos cosmológicos de una manera muy interesante, el universo de una manera pulsante, porque podría ser que la materia se reorganice y se desorganice y se reorganice de manera constante, pero eso también a su vez podría ser parte de un inmenso conglomerado eterno y continuo que sería un universo eterno y absoluto. Y esto no sería para nada raro. Tal vez si logramos nosotros compaginar estos tres, yo creo que son tres formas, tres lenguajes que hemos encontrado para entender eso que llamamos realidad. A uno lo vivimos, es lineal, porque nuestra vida es escasa y solo podemos pensar o asumir ciertas condiciones lineales. A otro lo podemos entender, que sería el universo pulsante, y otro sería el universo como es en realidad, pero el cual nunca podríamos abarcar en su totalidad, porque por más grandes e inteligentes que seamos, siempre va a haber más que entender de él. ¿Ya? O sea, por más tecnología que tengamos como seres humanos, así tengamos 3000 años de desarrollo más, o sea, 1000 años mal o 5000 años mal, como quieran verlo, aún quedarían muchísimos enigmas por seguir tratando. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si hay preguntas o comentarios. No sé si les gustó este tema. Este es el último del año, pero el último para renacer el próximo febrero. No va a haber jueves temático en enero, descanso y los dejo descansar, porque sé que la mayoría de gente está ocupada, está haciendo otras cosas. Y también yo descanso y comienzo a hacer todos mis digamos,
inventario pues de temas para poder presentárselos a ustedes. Les anuncio también que el 2022 será el último año de los jueves temáticos. Por ahí más o menos entre mayo y junio acabaré con los jueves temáticos de aquí de Pablo y sus mundos en Instagram, lo que no quiere decir que mi canal de YouTube y otro canal que voy a comenzar a generar con otra temática no vaya a seguir trabajando o haciendo cosas, pero considero que ya es el tiempo y yo creo que ya se cumplió precisamente un ciclo. Pero bueno, quedan temas, todavía nos quedan temas y no voy a dejar de tratar algunos que me parecen necesarios e interesantes. Bueno, no sé si hay preguntas o alguna observación. Espero que este tema les haya gustado y a quienes no lo hayan visto que se acerquen. Y aquí está, quedará grabado por un tiempo y después lo pasaré a mi cuenta de YouTube. Que a propósito, si no la han seguido, les recuerdo, síganme, por favor, eso me ayuda más de lo que creen, sobre todo porque pienso mejorar y seguir haciendo el trabajo. Espero les haya gustado, muchísimas gracias, muy buenas noches, y esto fue Si el universo es cíclico. Allá al final les di mi idea, vamos a investigar más entonces entre todos. Muchas gracias.